Bueno, sí, lo primero es esto, que el entorno va a llevar, esto le vamos a llamar bloque principal, ¿verdad? Que es esta sección de aquí. En esta sección es la donde van a estar los elementos que están en el entorno para que les habiliten. Entonces, eso es importante que lo tengamos terminado, ojalá finalizado, sería ideal. Esta imagen, que es el cintillo principal, iconografía con que sea interactiva, ¿verdad? Que yo pueda presionar aquí y que pues, lleve a otro lado. Y lo que les decía los textos, ¿verdad? Que los textos tengan una construcción donde, aunque sea un párrafo, yo resaltando un poquito, yo puedo leer construcción de recursos para entornos virtuales, creación de imágenes, fundamentos teóricos, prácticas para profundizar en el software, sus reglas básicas y funcionamiento en mediación virtual. A pesar de que hay un texto que es muy grande, hay palabras claves que nos ayudan. Si yo quisiera hacer un infográfico de esto mismo, entonces yo lo que hago es que tengo que necesariamente tomar solo las que tengo subrayadas. Eso es como para que veamos un poco cómo manejar los textos y la importancia de los textos. Ahora bien, lo segundo eran los fundamentos teóricos que nosotros vimos. En los fundamentos teóricos empezamos hablando, ¿verdad? Un poco de la imagen, hablamos de la percepción, que es hablar sin error, donde ustedes no tienen problema, hablamos de cómo todos vemos diferentes a través de la vista, que era la estimulación a través de diferentes videojuegos, dibujo, caminar, cartas, entre otras cosas, que son imágenes al final. Asimismo, hablamos un poco, ¿verdad?, de que cada una de estas relaciones entre personas, objetos e imágenes nos pueden ayudar a interpretar mediante un proceso cognitivo. Ahora bien, hablamos de cuál es la percepción que se desea para su entorno virtual y habíamos visto la famosa imagen de las uñas, ¿verdad? Yo creo que nadie la va a olvidar en su vida, pero también habían otras imágenes, fue muy buena la participación, habían otras imágenes como estas que lo que refieren es a un caos visual, ¿verdad? Esta es de México y es muy complicado, ¿verdad? Que lo podamos entender, es más, ni tan siquiera saber. Hay otras imágenes que con solo verlas podemos pensar que es una imagen de revista y con eso hay otro tipo de licencia. En este caso, nuestras imágenes son educativas. Aquí hay otra, ¿verdad? Otra imagen que parece mucho a lo que veníamos trabajando y estas que tienen que ver con la percepción. Algunos si se alejan ven dos ancianos de frente, si lo ven más de cerca son dos charros mexicanos, podemos ver un arete o una botella, podemos ver la oreja o una mujer. Entonces, todos esos juegos visuales son los que encontramos en las imágenes, ¿verdad? Entramos y salimos de ellos. Además, hay imágenes que con muy poco dicen mucho. Si usted dice, ah, diferente, y es un banano azul, pues sí, es un banano diferente. Esto es muy pop art, pero ¿cuál es el significado de esto? Que yo podría hacer otra imagen igual que diga manzana y que sea, no sé, de un color morado y ponga distinto. Entonces, ya una vez que habíamos visto un poco comentado estas imágenes, eh, fuimos avanzando, ¿verdad? Llegamos ahí y entramos a la parte de imagen y el color. Aquí les hablé un poco más sobre el texto, ¿verdad? Que los textos tan grandes no son tan positivos. Y empezamos a hablar de cómo construir el color. Entonces tocamos el tema del rojo, verde, azul, que son los colores hexadecimales. Vimos que a través de una imagen podemos hacer paletas de color dependiendo de lo que queramos que nuestro entorno llegue. Les di los recursos, ¿verdad? Para hacer dos tipos de paletas, cargando imágenes y también esto. Aquí está el video de cómo hacerlo y aquí está el video de cómo hacerlo en la paleta 1 y paleta 2. Luego hablamos de la jerarquía tipográfica, ¿verdad? La importancia de que hay textos más grandes, más pequeños, hay títulos, hay subtítulos, y que a pesar de que las cosas estén en el espacio, nosotros tenemos una lectura de izquierda a derecha por una cuestión meramente cultural. Ahora bien,
Hablamos de que podíamos trabajar los títulos, subtítulos y bloques para organizar todo el entorno y tener una capacidad, ¿verdad? De decir, bueno, este es el color que voy a utilizar. También otro elemento que vimos, y aquí está, es cómo realizar los contrastes. Aquí hay un video donde yo explico un poco de los contrastes, creo que es el de la clase. Vimos forma y contraforma, vimos propiedades del color, relaciones del color, vimos la técnica del viejito o la persona con problemas de la vista para poder ver el contraste. Eh, Vimos un poco, ¿verdad?, de cómo elegir un buen contraste. Después tocamos un poco, muy por encima, el tema de la usabilidad, que eso tiene que ver con entender cómo nosotros vamos a organizar nuestro entorno virtual. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguien dice, uy, profe, yo no encuentro tal cosa, entonces usted le dice, ah, bueno, vean, si quieren, aquí hay un mapa conceptual donde pueden llegar. Eso es como un mapa de sitio. También pueden hacer un Genially y sobre ese Genially poner los links. Entonces, tal vez el entorno es solo un Genially y las personas se meten al Genially y van moviéndose dentro del entorno. Eso puede ser otra opción para trabajar desde la usabilidad. Recuerden que la usabilidad lo que tiene que ver es cómo los seres humanos interactúan con las tecnologías. Entonces, es importante que nosotros hagamos una guía y entendamos que las cosas no pueden estar ni muy escondidas ni todas a la vista. Podemos generar interacción a partir de lo que nosotros propongamos en el entorno, que sería como un principio de crear una página web. Luego, aquí les puse el video de mi viaje con el tiburón ballena, no sé si lo pudieron ver. Ahí yo voy explicando un poco, ¿verdad? Cómo hacer una infografía, cómo poner el contenido, cómo hacer que una imagen que no tiene fondo transparente parezca que sí lo tiene. Y bueno, es un recurso que pueden utilizar muchísimo, porque también ahí voy explicando algunas herramientas más. Ahora bien, llegamos a la parte de los entornos virtuales. Recordemos un poco, la imagen del escritorio virtual, que es el cuadrito cuando empezamos, tiene estas dimensiones. La imagen del cintillo principal, donde está el encabezado, tiene estas. Y entendemos que la base de 1200 hacia abajo funciona. También vimos que en caso de que no calce la imagen, podemos modificar el tamaño desde mediación virtual. Les dejé este link, que es imágenes que ustedes pueden descargar. Aquí un poco de iconografía. Y estas dos son las dos herramientas de inteligencia artificial que les hablé. Yo he investigado bastante sobre esto y estas en este momento son las que mejor resultado me están dando. Y ambas están en modo beta, o sea, no son definitivas. Una es Adobe Firefly y la otra es Microsoft Bing. Son las dos que me han funcionado muy bien y ya las vamos a ver. Aquí le puse los recursos visuales de la UCR que los había corregido, no sé si al final los pudieron descargar bien. Después está la entrega, ¿verdad? Que es lo importante, que tengan todos estos elementos de normativa en el entorno para hacer la entrega final. Y aquí lo que tienen que hacer en la entrega 3 es simplemente subir la captura, el screenshot de la pantalla del entorno virtual ya arriba, con las imágenes que trabajamos en el curso. Eso sería la entrega final. Lo único que tienen que hacer es subir la imagen. Y por último, aquí hay un espacio de mejora, ¿verdad? Que aquí hay una encuesta. Esta es la encuesta, se la voy a enviar al chat a todos. Vamos a ver, se las voy a enviar ahí. Esa es la encuesta del curso, que ahí ustedes me van a valorar, calificar para tener nosotros estadísticas para poder ir mejorando en cuanto a los módulos de... aquí me queda, bueno, uno más, que es como un PDF de repaso, donde hay algunos elementos que ustedes hayan llevado al curso van a entender fácilmente y ahí hay... entonces, eso sería el resumen prácticamente de todo el curso. Es- Suena muy chiquitito así, pero ha sido bastante, ¿verdad? Y vamos a ver un poco esto de inteligencia artificial. Les voy a pasar también los links ahí por aquí abajo para que ustedes puedan tenerlos. Vamos a ver este primero. Adobe, como
parte, digamos, de lo que es el crecimiento gráfico a nivel de producción de imágenes, los software de Adobe son muy buenos. La vez pasada decía Rómulo, yo lo estoy haciendo en Photoshop, sí, es un software muy ya más avanzados. Y aquí ellos están empezando a trabajar con regeneración de textos, están trabajando con efectos, ¿verdad? Con letras, se está trabajando también con recoloración, simplemente con decirle unos comandos. O sea que ya no nos tenemos que meter a hacer un montón de cosas. En este caso vamos a ver dos herramientas específicas de estas, ya que las demás están en exploración, digamos, como generar imágenes en 3 dimensiones. eh, y aquí, bueno, aquí hay algunos otros ejemplos. También aquí dice Adobe Firefly, ahí hay un video donde se explica cómo se puede utilizar. Entonces, voy a darle a generar imagen con texto. Cuando trabajamos imágenes con texto, lo único que tenemos que hacer es describir qué es lo que queremos en la imagen. En este caso, bueno, está en inglés. Voy a crear una imagen, bueno, un texto, ¿verdad? Que es create an image of a monkey among the forest. Recuerden que a mí me gusta la naturaleza. Entonces, le damos enter eh, y este es el espacio donde se va a empezar a trabajar para crear las imágenes. Entonces ahí me sale el monito en el bosque. ¿Qué es lo que pasa? Que uno dice, ay, no, pero es que ese mono, yo no sé, lo veo como medio raro, me gustaría más otros elementos. Entonces vean que aquí, primero me da un espacio, por ejemplo, de widescreen. Eso quiere decir que ya puedo modificar la imagen a lo largo, o sea, al ancho de la pantalla. También me dice que puedo tener contenido tipo, ahorita lo tengo como arte, entonces él me tira como si fuera arte, pero yo lo quiero que sea tipo fotografía. Entonces yo lo selecciono y quiero que sea como una foto. Si le pongo foto, entonces él mismo va a recalcular, va a repensar y va a decir, ok, voy a crear la imagen del mono entre el bosque o a través del bosque, y aquí ya cambia el tipo de imagen que nos produce. También, si ustedes ven en la parte inferior, en este cuadro, ahí va creando los estilos. Yo puedo decirle también que haga un estilo, no solo los que están aquí, sino que dice, a mí se me ocurre que sea un estilo barroco, o que sea un estilo rococó, o que tenga algún otro estilo que ustedes conozcan de la historia del arte, o que les guste. No sé, pero rafaelista también se lo pueden poner en el texto. Y aquí ustedes le agregan, bueno, estilo barroco, y él va a generar esa imagen. Colores y tonalidades. Aquí yo le puedo decir que no, que yo quiero que sea blanco y negro, porque la voy a poner la imagen de fondo sin necesidad, digamos, de tener todos esos colores. También puedo hacerlo por materiales. ¿Ves? Aquí me dice claim, origami. Y uno puede ir modificando y traveseando un poco. Para esta herramienta es muy importante que tengan una cuenta en Adobe. Las cuentas en Adobe no cuestan dinero. Y esto en este momento es una versión gratis, así que es bastante fácil de utilizar. ¿Qué es o qué he visto yo en inteligencia artificial en la construcción de la imagen que sí es diferente? Bueno, voy a borrar todos los estilos. ¿Qué es lo que es diferente? Es que los resultados, dependiendo del software que utilicemos, van a variar muchísimo. O sea, no necesariamente me va a salir siempre el mismo monito y el mismo cosa. Aquí tenemos 4 opciones. Si yo selecciono, o sea, le pongo el cursor encima a la imagen, aquí me va a aparecer un iconito que dice download, que es para descargar. Entonces, cuando yo le presiono descargar, él ya hace como que crea los credenciales y demás, lo descargan a papelera y ya nos aparece descargado, ¿verdad? Donde descargan los documentos. Ya podemos usar la imagen. La imagen va a aparecer de esta manera. Para que la veamos. Así. Esta es la imagen.
Entonces, como ven, dice, aquí trae Adobe Firefly, Beta, ta, 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 ta. Esto lo podemos quitar, ¿verdad? Eh, Hacer un crop de la imagen, cortar un poquitito en PowerPoint. Y es una imagen en muy alta resolución. La verdad es que sí, se ve bastante bien. Tiene algunos defectillos, algunas cosas, sí. De hecho, los problemas más grandes que he encontrado en la inteligencia artificial es en humanos en las manos. Y yo les digo a las personas, es muy curioso porque cuando uno lleva dibujo, una de las cosas más difíciles de dibujar son las manos. Entonces, no me extraña que por ahí anden los algoritmos que nos cuesta un poco entender. Esa es la herramienta número uno. La segunda herramienta que tengo, esta es es la de Microsoft Bing, que igual ahí en el entorno está es este. Ajá, es esta. Esta es la segunda herramienta que les voy a enseñar. Esta yo le llamo que es la de las medallitas. Medallitas es porque ven que aquí sale una medallita que dice 99. Dice que yo puedo crear 99 imágenes. Cuando ustedes ingresen les va a decir que pueden crear 100, pero son recargables, no pasa nada. Ellas se recargan solas, entonces con el tiempo. Esto, ¿verdad? Esto hay que ponerlo en contexto. El contexto en el que estamos es un contexto donde está iniciando estos procesos de inteligencia artificial con imágenes y todo va a ser gratis porque ellos ocupan que las personas interactúen. Más adelante seguramente buscarán cómo hacer negocio de esto y veremos qué otras aplicaciones o condiciones nos van a poner. Bueno, igual que el anterior, es verdad, aquí viene toda una explicación de cómo podemos crear la imagen, cómo usamos el creador de imágenes y así sucesivamente. Aquí vienen todos esos detalles. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con esta herramienta? A esta herramienta le voy a decir que me ayude a crear una imagen con planetas que están saliendo desde el dibujo. Entonces yo le doy crear. Nada más le presiono Enter y ella lo que va a hacer es que va a empezar a calcular de lo que yo le di. Podemos modificar, y aquí, ves, aquí está la imagen. Entonces, ¿podemos modificar esta imagen? Sí. Le podemos agregar texto. Eh, todo lo que ustedes quieran, digamos, imaginarse, yo les recomiendo que puedan como crear una imagen y explican qué es la imagen. Porque la inteligencia artificial, a pesar de que parece, entre comillas, que lo hace todo solo, se necesita la parte humana que le diga qué hacer. Y para eso hay que sentarse y decir, bueno, yo me voy a imaginar, y ustedes pueden hacer la imagen tan elaborada ustedes creen. O sea, y van a tener diferentes resultados. Por ejemplo, en este caso, yo había hecho algunas pruebas anteriores y vean, había tirado este pumilla, después había puesto que quería unas ranas, ¿verdad? Aquí dice un diseño gráfico, necesito que construya una imagen de la vida silvestre de Costa Rica con especies raras. Después hablé un poco sobre textos, ¿verdad? Y aquí está lo que les decía sobre las manos. ¿Ven? Estos son como caricaturas, pero vean las manos. Entonces tienen ese tipo de detallillos que, que no sé, como que todavía no genera algo tan exacto como lo queremos y con las personas da cierto tema. Entonces también podemos utilizar imágenes de espalda o crear pensamientos, decirles la línea cromática, ¿verdad? Los colores, decirle que es una paleta de colores cálidos o mostrar otros tipos de estilo y así sucesivamente. También podemos decirle que sea de caricatura. Pues aquí yo hice la misma, es una imagen como para el Día del Padre, pero en caricatura, con estilo pop. Eso es importante, ¿verdad? Porque en este, en especial, hay que escribirlo todo. La otra herramienta, que es la de Adobe, esa herramienta sí tiene un poco más como de edición. ¿Lo ven? Esta sí tiene un poco más como de ayudas. Igual las dos se seleccionan y se descargan. Ahora bien, resulta que también hay otros tipos, ¿verdad? Que estábamos hablando. Vamos a ver si puedo regresar al primero. Aquí.
Hay otros tipos que se están haciendo. No, creo que aquí. Como el de, por ejemplo, generar imágenes con o textos con efectos. Ven, por ejemplo, este. Este está en la misma página de Adobe. Le va a dar generar letras que tengan figuras. Vamos a ver, ¿ven? Y todos estos es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo aquí puedo escribir y yo voy a poner animal. Vamos a ver si lo doy generar. Ahí nada más estoy como poniéndolo lo primero. Y entonces él me lleva a otro espacio donde tiene que ver con el texto. Y aquí me dice, bueno, le podemos poner, bueno, aquí me con Firefly. Creo que aquí tengo que corregirlo. Voy a poner la palabra correcta. Voy a poner aquí animal. Bueno, voy a usar la palabra Firefly, no pasa nada. Y aquí yo puedo ir cambiando, ¿verdad? Yo le digo, uy, no, yo quiero que sea la palabra, pero que tenga flores. Entonces, Perdón, sí, creo Profesor, que disculpe. nos quedamos en la Ah, pantalla de inicio del programa. estamos viendo la pantalla de inicio. Ujú. ok, esta, ahora sí, Ahora sí, Ah, ya, ya, gracias, ya. gracias, qué gracias. diferencia. Sí, aquí lo que nosotros tenemos que ingresar es el texto. Digamos, por ejemplo, voy a poner la palabra curso, ¿verdad? Entonces, cuando pongo curso, ya me aparece la palabra curso y aquí me aparecen algunas opciones. Yo puedo decirle a él que sea como si fuera de pan tostado. Entonces, él inmediatamente va a recalcular y va a hacer la palabra curso como si fuera un pan tostado. Entonces, es como, bien, es muy ágil. Igual vea que esto se escribe aquí, bread toast. Entonces, aquí podemos escribir si nosotros queremos alguna otra, alguna forest. Profe, Ujú. usted puede hacer otra vez como llegó aquí. Es que como nos quedamos en la otra pantalla, no, o sea, Ah, ok, no vimos cómo llegó acá. voy a hacerlo entonces desde el entorno. Déjenme ver si puedo entrar desde el entorno. Ah, bueno, es aquí. Esta es ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es esta. Esta es la página principal, ¿verdad? La ven ahí, la que dice What will you make today? Sí, Sí, esa sí. Sí. Ajá, aquí abajo, aquí está para generar una imagen con texto. Ok. Y aquí a la derecha, en este, aquí está el texto con efecto, se llama. Ah, ok. Entonces yo Ya. lo que hice nada más fue presionar aquí. Él me lleva y me va a llevar a esta página y yo le digo que el texto que yo quiero es, no sé, socio. Y aquí le voy a decir que sea un bosque. Le doy generar. Entonces él va a recalcular, chun, 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 va a poner la palabra que yo quiero. Y cosas positivas, bueno, se descarga como en un modelo de PNG, o sea, quiere decir que no tiene el fondo, sino que es libre, entonces lo podemos acomodar en diferentes cosas. Podemos cambiar la palabra, podemos hacer varias palabras, podemos poner solo una letra. Vamos a ver como si fuera globos. Podemos hacer la letra más delgadita, aquí abajo, aquí a la derecha, ¿verdad? Pues ahí están como si fueran globos. Aquí podemos, creo que aquí podemos cambiar el tipo de letra. Me da algunas posibilidades. Ajá, entonces podemos cambiar el tipo de letra. Si quisiéramos poner un fondo de color, porque no queremos que sea transparente la imagen, podemos presionar aquí y ya tenemos un fondo. Sí, Adriana. Profe, una pregunta, ¿eso se puede usar para ponerlo en el coso que ya habíamos hecho? O sea, como decir, poner el nombre del curso con esas letras o no, o ya es mucha cosa. Claro, claro, o sea, son herramientas. O sea, la idea de esto es que ustedes, si le pueden sacar alguna utilidad y colocarlo en su entorno, lo pueden hacer, porque son cosas que ustedes construyen, entonces no hay ningún problema. De hecho, ahora en un ratito vamos a dar un tiempo para que ustedes también experimenten y puedan hacer eh, algunas pruebas y si les sirven, las podemos utilizar. Perdón, Eh, supongo que
también tiene de texturas. De texturas. Sí, ahí esos son como imágenes, globos, flores, Ujú. pero supongo que debe haber una sección como de texturas, si no quiere que las letras queden como tan cargadas, digamos. Ujú. Digamos, lo que pasa es que vos pones la palabra y aquí donde dice cómo la querés, aquí le tienes que poner qué tipo de textura. Vamos, esto es una textura. Ah, ok. Entonces yo le pongo, no sé, textura, y ahí ahorita no se me ocurre como una palabra, pero podemos agregarle el tipo de textura que nosotros decimos. Piedra, stone, a ver qué sale. Stone. No sé si le pongo solo stone, a ver si. ¿Ves? Ahí sale con una textura de piedra. Sí. Entonces, digamos, si en cuestiones de geología, por ejemplo, que quieren hacer ahí todos los titulares que vengan como piedras en la parte de arriba, y sería lindísimo, pienso yo. Si no abusen, digamos, del largo de las palabras, no son textos completos, porque si no van a ser muy difíciles de leer y caemos como en lo que no queremos caer, ¿verdad? Eso, un profesor que tuve le llamaba pirotecnia gráfica, le llamaba al exceso del uso de recursos así. Katy. Profesor, es que posterior a esto va a dar un espacio como para las dudas que tenemos de lo anterior, que de hecho yo le había mandado un correo como para ver cómo vamos. Sí, sí. Vamos a Sí, tener como como la vez pasada, vamos a hacer es que sí como me una, interesa así como que lo que ya hemos, o sea, llevarme un aprendizaje bien aprendido. no, lo vamos a ver porque lo vamos a volver a recalcar. O sea, todo esto lo vamos a Gracias. volver a trabajar en esta clase. Ajá, gracias. Bueno, eso sería en cuanto a inteligencia artificial, esas son las dos herramientas. Sí, me gustaría, disculpe el link clase pasada, ya no sé, ok. Eh, sí me gustaría que pensáramos un poco, ¿verdad? Unos 20 minutos y qué es lo que esto compete, ¿verdad? La inteligencia artificial en la educación. Yo creo que nosotros entendemos que los estudiantes ya no son como nosotros éramos y, digamos, yo tengo 37 años de edad, siempre estoy actualizándome, siempre estoy haciendo cosas y ya cuando llegan los chicos de 18 o 20 años, saben muchísimo más cosas de tecnologías y que uno, a pesar de que hay una brecha que ellos no saben muy bien utilizar las tecnologías. Es como muy curioso, ¿verdad? Es como que son muy selectivos en lo que ellos quieren saber, pero lo que saben son muy buenos. Entonces, yo planteo esta pregunta porque la educación está cambiando, los modelos educativos están cambiando, la virtualidad y cómo nosotros vemos la virtualidad está cambiando. Y además de eso, la sociedad ha tenido una pandemia que también ha hecho que cambie mucho la educación. Y la inteligencia artificial es parte de ese cambio. Y como parte de ese cambio, nos está mostrando que ahora los chicos, ¿verdad? Y pueden hacer un trabajo escrito con solo escribirle un poquito a chat GTP, ¿verdad? Llegan y le ponen ahí, vea, quiero esto y esto. Le ponen una premisa bien construida y te da un súper texto. Entonces, hay profesores, bueno, no sé, me gustaría saber su opinión, qué piensan acerca de eso, ¿verdad? Porque hay de todo tipo de pensamiento. Y lo que más me gustaría es cómo podemos utilizar eso a favor de la docencia, ¿verdad? Entonces, no sé, si gustan, alguien me pueda decir qué piensan acerca de la inteligencia artificial aplicada a la educación. ¿Cuál ha sido su experiencia o si aún no la han tenido? ¿Qué tal, Jaime? Cuéntame. Ah, bueno, ahí está Katy. Adelante. Bueno, profesor, uno de los cursos que yo doy es materiales. Entonces lo vimos como herramientas de trabajo para nosotros los docentes, conocerlas y ver qué se le podía pedir al estudiantado como estrategias didácticas a partir de la inteligencia artificial. Entonces ellos tuvieron que hacer un proyecto y en cuenta entre las cosas que ponían, por ejemplo, era crear un poema. Lo pusieron a crear un poema al ChatGPT
Pero ¿cuál era la intención después? Bueno, ver las figuras literarias, ver si si estaban correctas o incorrectas, ¿verdad? Entonces sí le podemos sacar provecho y un poco la conciencia de que no es para que nos hagan los trabajos, sino para usarlos como recurso y también poner a los chicos a hacerlos, ¿verdad? Entonces, esa propuesta de que se hizo el poema, después la misma estudiante que estaba exponiendo como docente, lo que les pedía era hacer un poema. Otro de estudios sociales fue interesante porque puso a investigar personajes políticos de Costa Rica para ver qué daba, ¿verdad? Y después confrontarlo en clase con la historia real, porque fue curioso que apareciera la del expresidente Carazo, que quién lo había asesinado. Ah, Entonces el sí. ChatGPT contestó que el día de la muerte y todo, ¿verdad? Y que no se sabía quién era el asesino. Y es cierto, porque no hubo asesino, ¿verdad? Pero ¿cómo un chico de colegio se puede ir con la idea de que el expresidente Carazo fue asesinado? Entonces, un poquito de eso es lo que, digamos, la experiencia que yo he tenido No, no, con mis estudiantes. grandioso, porque sí, sí, de verdad que nosotros tenemos que acabar con esa cultura de que todo lo que está en Internet es real. Yo creo que todo hay que ponerlo a prueba, dirían por ahí uno de esos de los TikToks, pongámoslo a prueba, porque a mí en una clase, vieras que llegó un chico y me dice, no, profe, es que el color se maneja así y es esto. Yo lo vi en YouTube y yo le dije, bueno, claro, tenés razón, es tu verdad y eso está bien. Ahora, ¿por qué no comparamos, digamos, otros puntos de vista? Y cuando empezamos a comparar, llegamos a una nueva conclusión, que es un poco lo que dice la compañera. Y yo creo que eso es parte de lo que nos puede ayudar si tenemos esa conciencia. Jaime, Hola, hola, ¿cómo están? Pura vida. pura vida. Eh, Profe, no quiero parecer negativo, parecer eh, chichoso, necio, viejo, anticuado. Pese a los añillos que me han sacado canas, también me han sacado canas los alumnos en estos 24 años que tengo de estar impartiendo clases en la UCR. Yo honestamente estoy buscándole la comba al palo. Porque en mi campo, como les he comentado ya, estoy en el área de mercadeo. En marketing no se puede decir, yo no puedo uniformar, yo no puedo generalizar. Si voy a desarrollar una estrategia de marketing, estrategia, que usted decía el otro día que a usted le gusta trabajar por estrategias. Si yo voy a diseñar una estrategia de marca, okay, personalidad de marca, branding, tengo que analizar los insights del consumidor y los insights de la marca. Debo hacer toda una investigación. Yo no puedo simplemente decirle al chat que me desarrolle una estrategia de marketing con tales y tales y tales, porque ¿a quién se lo está dirigiendo? ¿Dónde está el grupo meta debidamente analizado de donde yo puedo descubrir cuáles son esos insights? Ok, son conceptos un poco agringados, ¿verdad? Estos que estoy mencionando. El asunto es que es complicado, es trabajar con el ser humano, con los gustos y preferencias del consumidor. Entonces, el estudiante, el problema es que si utiliza para alguna redacción el chat, eh, o sea, ¿qué está pasando con esos cerebros? O sea, yo siento que no les terminan de quitar el papel celofán. Siguen los cerebros todavía como empapelados, empaquetados. No se ponen a trabajar, por Dios. Y estas herramientas, como inteligencia artificial, el chat específicamente, les hacen las cosas. ¿Dónde está el esfuerzo? Entonces, como profesionales en administración de empresas, específicamente en el área de marketing, que es la que me compete, tenemos que ser sumamente creativos, pero para eso tenemos que profundizar en la mente del consumidor, en sus gustos y preferencias. Ahora sí, importantísimo utilizar, por ejemplo,
que tenemos ya ahí en la UCR un laboratorio y un equipo sumamente sofisticado y caro para poder hacer, por ejemplo, el tracking A, donde podemos hacer, utilizar eh, la neurociencia aplicada al marketing, conocido ahora como el neuromarketing, y que ha demostrado ser tremendamente poderoso y muy efectivo en el descubrimiento de dónde fija la atención a nivel de espacios, colores, imágenes, el consumidor, ¿ok? Pero también hay que dirigir ese equipo, hay que programarlo. Y yo no le voy a hacer esa investigación y le voy a poner las gafas y el aparato y demás al primer santo que pase por ahí. O sea, tengo que tener muy claro cuál es el Claro, segmento meta, ¿verdad? ¿Cuál es ese individuo que le llamamos también el buyer persona? Es el cliente ideal. ¿Cuál es el perfil? Ahora, ahí es donde la inteligencia artificial me puede ayudar muchísimo, porque entonces con estas velocidades de procesamiento de datos y la capacidad inmensa de almacenamiento del mismo, me va a permitir perfectamente encontrar, ya no decirle, necesito personas entre 20, dicen los especialistas en marketing digital, que no existen personas que tengan entre 20 y 30 años. Y tiene toda la razón. Claro, hace unos años atrás, sin la inteligencia artificial y ni siquiera la inteligencia artificial, con solo el Big Data, hablar de Big Data ya significaba que no necesariamente tenemos que dar un rango de consumidores de 20 a 30 años. No hay una persona que tenga de 20 a 30, o tiene 20 o tiene 30, o tiene 20 o tiene 21, ¿verdad? claro. Y el cambio, sus gustos y preferencias es abismal entre cada una de las edades. Y una serie de otros factores. Por eso entonces hay que saber de la parte profunda. Es decir, usted que le gusta la guitarra, usted tiene que conocer también lo más básico, el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿verdad? Entonces, partamos de lo básico y de entender cómo se construye una melodía, no simplemente a puro oído, aunque hay gente muy capaz. Pero bueno, para hacer una buena construcción de una buena composición musical, el que lo puede hacer muy bien es aquel que conoce lo básico de la música, no simplemente a oído. Por eso le digo, pues yo estoy buscándole la comba al palo para ver cómo hago para que estos muchachos no me hagan, no quieren leer, no les gusta leer, los pone uno a redactar algún proceso y es algo interminable, ¿verdad? De lo que redactan, pero andan con rodeos buscando cómo aterrizarlo. Claro, ahora viene el chat y le soluciona todo ese conflicto que tenían. No, Así que por ahí ando yo. no, y Jaime, a mí me parece muy saludable porque yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De encontrarle el ambiente para la educación y cómo nosotros podemos utilizarlo. Yo me he dado cuenta que muchas veces se gasta más tiempo buscando herramientas que nos hagan el trabajo que hacer el trabajo. Y eso es muy normal que pase. Ahí empiezo, uy, no, ¿cómo gano tiempo? Y ahí empiezan a perderse muchísimo. Pero eso está muy bien, me parece muy bien esa postura porque hay que encontrarle la forma y no podemos dejar de lado la parte educativa, que eso es muy importante, ¿verdad? Que es que nosotros tenemos que aprender desde los fundamentos teóricos. Nosotros como mediadores, docentes, lo que hacemos es facilitar el conocimiento y guiarlos en un manejo que no se pierdan, que no se vayan. Y estas herramientas de inteligencia artificial pueden hacer que se vayan. Argentina. Gracias. Yo ando mucho en la nota de siempre explicarles que como cualquier herramienta son una ayuda para, ¿verdad? Pero que nada sustituye ni la comprensión, ni la criticidad, y mucho menos tampoco ese entendernos como personas. Imaginarán que desde mi disciplina, que son las ciencias políticas, podrán entender la diversidad de cosas que pueden tener a su alcance. Y justamente creo que una de las cosas que siempre insisto mucho es en el ver más allá, ¿verdad? Y
eso no lo da una herramienta, eso es esa lectura fina entre líneas, ese ir más allá, por ejemplo, de una imagen, eso no es una herramienta o no es una tecnología la que te va a decir si es cierto o no. Hay que tener ese pensamiento crítico desarrollado. Entonces yo siempre trato no de satanizar las herramientas, sino de decir en qué les puede apoyar esto en su trabajo. Trabajamos mucho con imágenes y percepciones cuando estamos hablando de liderazgos, ¿verdad? O perfiles de liderazgos políticos. Y recuerdo que el semestre pasado justo, una de las imágenes que les facilité fue, no sé si ustedes lograron verla, em, Donald Trump saliendo esposado de un edificio en Nueva York y otra también donde él salía en carrera y los agentes federales persiguiéndolo. Entonces, algunos del grupo les dio risa, ¿verdad? Y entonces yo les pregunté que por qué se reía. Y, profe, es que cómo va a salir Donald Trump corriendo. Otros decían, no, claro, probablemente sí. Pero entonces empezamos a discutir qué sí y qué no, ¿verdad? Era posible extraer de esa imagen. Claramente era una imagen construida con inteligencia artificial, porque entonces ahí empezábamos a valorar cuál es el formato de los juicios en los Estados Unidos, cuáles eran además las consecuencias que podía tener cierto tipo de delitos. Y entonces nos permitió hablar no solamente desde el punto de vista judicial de los Estados Unidos, también del sistema político y las consecuencias que podría tener, ahí sí, para ese colectivo que está viendo esa imagen. ¿Qué puede generarles, verdad? Una imagen claramente manipulada, pero que está manipulada por alguien o por algunos con un propósito específico de cara al proceso electoral en los Estados Unidos. Le está hablando a un público que va a defender a Trump a capa y espada, o también le está hablando a ese otro público que también quiere ver a Trump tras las rejas. Entonces, yo les dije, vean cómo una imagen absolutamente manipulada, porque claramente Trump estaba en otro lugar, ¿verdad? Entonces les dije, busquemos dónde estaba Trump en ese momento, qué era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Nos permitió hacer ese cuestionamiento del sistema político, de lo falsos que a veces son muchos de los políticos también, ¿verdad? De cara a las elecciones y demás, pero sobre todo de entender que no podemos quedarnos con la primera imagen o con la primera impresión que tenemos de algo. Tenemos que buscar, ¿verdad? Lo que es esa lectura entre líneas, esa mirada fina, es esa mirada crítica de análisis político, que es justamente para lo que los estamos formando, para que también a su vez puedan contribuir con la formación de otros. Me gusta mucho decir que quienes pasamos por las ciencias políticas, ¿verdad? Por la Escuela de Ciencias Políticas, tenemos también como parte de nuestra obligación social ayudar en la formación política de las personas que nos rodean. Entonces, si yo me voy de finta con esa primera imagen y repito que eso es lo que están haciendo, que están deteniendo a Trump, que qué bueno y que no sé qué, no hago mi tarea, no hago mi trabajo, Claro. de ir al punto del detalle. Entonces, de nuevo, creo que las tecnologías vinieron para quedarse claramente, que no son nuevas, la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo desde hace muchísimos años atrás, solo que ahora está teniendo un boom y ese boom de cara a algunas personas estudiantes que son más tecnológicas que otras, porque no todos son nativos digitales tampoco, eh, tienen que perderle el miedo a decir, no todo es sancionatorio, sino que veamos cuál es, como decía don Jaime, buscarle la comba al palo, ¿verdad? ¿Para qué me sirve? ¿Esto va a ser de utilidad o sinceramente no lo necesito o no me es de utilidad? Creo que esa es la discusión que tenemos que tener. Estoy preparando para mi primera sesión de curso justamente una discusión sobre esto, pero que pasa también por el componente ético de nuestra formación. ¿Verdad? Para saber que sí, que no estamos en capacidad de hacer, que sí, que no estamos en capacidad de permitirnos como profesionales, en este caso en la ciencia política. Creo que más allá de sancionar o castigar, creo que lo que tenemos que hacer es abrir esos espacios para verificar también, ¿verdad? Para hablar con toda la tranquilidad de qué sí, que no es posible hacer con las herramientas. Esta que nos acaba de enseñar, por ejemplo, eh, no la conocía, claramente, pero creo que si yo se los cuento, habrá algunos que sí lo conocerán y otros que dirán, mira, puedo hacer una infografía más bonita con estos detalles, que esa es otra cosa también. Los pongo primero a hacerla a pie
con papelógrafos, con recortes y demás, y después de que ya han hecho una de esa manera, que le toman foto y la suben, los pongo a hacer una infografía con cualquiera de las herramientas que existen para hacer infografías que casi que salen solitas con colores y con todo lo que quieran. Pasan por los dos Claro, filtros. claro, Argentina. Entonces, por Y ahí. yo creo que es muy, muy importante lo que dices. También quiero rescatar lo que comenta Adriana, ¿verdad? De esto de alfabetizar, ¿verdad? Creo que eso es una palabra muy fuerte y hay que trabajar mucho por ahí. Y una cosa que dices, eso de hacerlo a pie, bueno, es un poco lo que pasó con este curso, ¿verdad? Empezamos sufriendo con PowerPoint y ahora al final del curso dice, ah, mira, se lo sacó de la chistera. De haber, me hubiera enseñado eso primero y ya no tengo que hacer todo lo demás. Eh, es esa relación, ¿verdad? Es esa relación y por eso a mí me gusta conversar estas cosas, porque muchas veces nosotros lo vemos desde una óptica distinta y ellos lo ven desde otra óptica, ¿verdad? Ese es como el principio. Y nosotros tenemos que ir avanzando y entendiendo cómo cambia la educación. Por ejemplo, es verdad que la inteligencia artificial tiene rato, pero la implementación para que eso se diera tenía muchos factores y entre esos la conectividad y la conectividad ahora es muy buena. Estamos cuántas, 20 personas conectados desde muchas partes del país conversando. Antes hacer eso, bueno, ¿se acuerdan de cómo se llamaba el Messenger? Que si uno llegaba y se conectaba y ponía, o el Skype, uno tenía una conexión de Skype, metía a dos personas y una, y ya uno no había por dónde. Los teléfonos no tenían internet. Entonces, todo eso ha ido avanzando. Entonces, la tecnología hay que entenderla como parte de un todo. Y la tecnología ha acompañado al ser humano toda la vida. Imagínense que una vez me decían, no, es que ahora somos muy tecnológicos. Yo les decía, bueno, pero es que también un pincel es tecnología. Cuando en el siglo, bueno, para la parte finales creo que el siglo XIX, que era todo esto ay, ¿cómo se llama? Lo de Van Gogh, ¿verdad? Todo ese modelo, ¿qué fue lo que pasó, verdad? Y qué fue lo que hizo que cambiara la visión del mundo del arte. Bueno, es que antes, ¿verdad? En la época del barroco no existían los pigmentos. Había que construir los pigmentos con huevo y había que trabajarlos y hacer todo manual. Entonces había que ir a hacer el boceto afuera y devolverse. Pero después inventaron la barrita, ¿verdad? De óleo, y entonces de ahí todo el mundo fue a pintar paisajes, porque ya podían sacar su caballete y pintar ahí mismo sin necesidad de llevarse la cáscara de huevo, ¿verdad? Entonces, eso lo hizo en la época del impresionismo. El impresionismo es el que se encarga, ¿verdad? De dar, y por eso es que está lleno de colores y luces y todo, porque es otra visión de mundo, y eso es tecnología. Meter el pigmento en una barra es tecnología. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Gretel. Bueno, gracias y saludos a todos. Lo que me gustaría resaltar aquí con el asunto de la inteligencia artificial es que me hace pensar a partir de la pregunta que nos hace el profesor, devolvernos unos 2 años y medio, 3 años, cuando de repente a todos nos mandaron para la casa y dijeron, vamos virtuales. Algunos compañeros, por lo menos en lenguas modernas, habían experimentado con cursos virtuales, otros habíamos escuchado. Y bueno, por la emergencia no hubo opción. Tuvimos que empezar ese proceso. Yo estoy segura que, por lo menos en mi caso, yo me equivoqué mucho, ¿verdad? Y sigo equivocándome mucho en cómo yo llevé y llevo adelante mis cursos virtuales, sea, ¿verdad? En el porcentaje que tenga yo la virtualidad. Me parece que con esto también pasa con la inteligencia artificial. Ya han mencionado varios de ustedes que esto tiene su rato, ¿verdad? Pero ahora está sobre la mesa. Yo pienso que todo es como se quiera uno o cuál es la actitud con la que uno quiera enfrentar una realidad que está en la mesa, porque ahora resulta que, bueno, en pandemia volvíamos a ver y era esta herramienta, aquella herramienta. En algún momento yo quedé abrumada y yo decía, son tantas herramientas que ya yo no sé, o sea, o me pongo a planear o empiezo a entender las herramientas, ¿verdad? Para usar en mi planeamiento. Volvemos al punto, vamos a la inteligencia artificial. Claro, es efectiva, es rápida, da resultados impresionantes, se vuelve amenazante, cuestiona la parte ética y demás, ¿verdad? Pero igual,
es un proceso. Es un proceso que nosotros como docentes vivimos desde nuestra posición como facilitadores, docentes, maestros, profesores, etcétera. Y es un proceso también para los estudiantes, porque lo que alguien mencionaba por ahí, a veces asumimos que por ser ellos jóvenes, por ser nuestros estudiantes jóvenes, ya vienen con mucho conocimiento de la tecnología. Puede ser que sí, pero en lo que les interesa, ¿verdad? En lo que les facilita. Pero también ellos necesitan vivir ese proceso que todos para acostumbrarnos a otra herramienta que para mí eso es la inteligencia artificial. Otra herramienta, justamente cuando Argentina iba conversando, yo decía, iba compartiendo, yo decía, bueno, sufrimos con ¿verdad? Con lo que el profe nos enseñó hace 15 días, hace 8 días, y ahora resulta que yo nada más escribo, describo, escojo, ¿verdad? Uso el mouse y voy escogiendo, y aquello es como impecable, ¿verdad? Entonces, son procesos, son vivencias. El asunto es no abrumarnos o no de una vez entrar en no, ¿verdad? Ya están aquí, es una herramienta más. Así es como yo lo veo. No, gracias, Gretel. No, excelente. Sí, es que es tal cual, ¿verdad? Creo que todo en el mundo de la tecnología va como tomando su espacio, ¿verdad? Se va moviendo. Y al principio es como, oh, los entornos virtuales. Ya hay todo el mundo con entornos virtuales. Después, cuando salió Drive, todo el mundo con Drive. Y así sucesivamente. Y ahí van saliendo y van saliendo. Y cuando empezamos en la pandemia a hacer algo con Kahoot, era, wow, Kahoot, eso es lo mejor. Una encuesta interactiva. Y así van pasando cosas, ¿no? Las cosas pasan, la tecnología avanza y vamos buscando nuevas formas, ¿verdad? De entender el mundo. Y yo creo que es mucho eso, ¿verdad? Cómo entendemos o cómo entienden el mundo las personas. Y en eso yo apoyo mucho a Jaime, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que los estudiantes, todos los estudiantes que ingresan a la Universidad de Costa Rica en un rango de 18 y 20 años se comportan de esta manera. Porque hay que tener el principio de la empatía, saber que todas las personas tenemos experiencias de vida. En la teosofía decía, el dato, ¿verdad? Condiciona la percepción. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes a la hora que nosotros ejecutamos y que nosotros somos parte de eso. No somos aislados, no tenemos el poder de decir, no, como profesor yo lo puedo, no, somos parte de ese proceso. Adelante, Juan. Y gracias, profe. Buenas tardes a todas, todos. Sí, esta es una reflexión muy profunda que hay que tener. Yo no sé si me escuchan porque sí, excelente, gracias. Brevemente, creo que son 3 puntos. El primer punto es, eh, en estas que le llamo tsunami tecnológico, siempre hay varios problemas que hay que analizar. El primero es el sufrimiento que provocan, ¿verdad? Yo siempre he sostenido que cuando hay cambios muy grandes, dramáticos, siempre sufren muchísimo 2 sectores. El primero es aquellas personas que adoptan los cambios inmediatamente, early adopters, como los llamamos, porque nadie los entiende y todo el mundo los rechaza y todo el mundo los critica. Y después, los otros que sufren mucho también son los recalcitrantes, digamos, aquellas personas que se aferran al modelo antiguo que está cambiando rápidamente y que no lo quieren soltar. Entonces, sufren demasiado. En ese sentido, nosotros creo que como personal docente tenemos una responsabilidad grandísima, que es mi segundo punto, con respecto a la alfabetización tecnológica, porque muchas veces creemos que alfabetizar es prescribir. Y yo he visto que en la universidad usamos la idea de que alfabetizar en tecnología es enseñarle a la gente a utilizar la tecnología que yo manejo. O sea, si yo manejo X rango limitado de tecnologías, llamemos software de Microsoft, eso es lo que enseño. Y eso no es alfabetización, eso es adoctrinamiento tecnológico, si me permiten la palabra. Porque lo que hacemos es que marginamos un montón de herramientas tecnológicas que se podrían estar explotando y que como a mí nunca me interesó aprenderlas, entonces sencillamente no las enseño. Y eso me lleva entonces a la preocupación más grande que hay, y es hasta qué punto una persona con todas las limitaciones que tenemos nosotros cognitivamente hablando, podemos manejar
todo este increíble, no sé, menú. Universo. Sí, universo sería la palabra más, gracias, profe, más apropiada para describirlo, de tecnologías emergentes y murientes. Es que es como las estrellas que nacen y los soles que mueren inmediatamente. Es impresionante. Vean, por ejemplo, la universidad está en este momento entrándole al patín de ChatGPT, el boom de ChatGPT. Aprendamos a usar ChatGPT, pues qué bueno. Pero como que nos hemos enterado que ChatGPT ya está de salida. Ya se lo comió Llama de Facebook. ¿Por qué Llama se hizo más poderoso que ChatGPT? Ni nos habíamos enterado. Porque Facebook lo hizo open source. Entonces lo agarraron un montón de desarrolladores, hicieron forks, un montón de divisiones, y ahora Llama está mejor posicionado en cuanto a resultados que ChatGPT. Se hizo una encuesta de ¿cómo se llama? Los resultados fidedignos de ChatGPT, y al principio daba 90% de error. Ahora está dando, creo, no, 90% de exactitud, ahora está dando 12% de exactitud. Imagínense la cantidad de errores con lo que lo hemos alimentado y la gente se los cree. Por eso yo a mis estudiantes trato de enseñarles siempre, no se casen con una sola tecnología. Claro, experimenten con ChatGPT, pero les presento Bard, Dragonfly, Llama, todo lo que hay para que trabajen, porque si les enseñamos solo una cosa y esa cosa muere, después, ¿qué pasa? El problema es qué responsabilidad, como decía Gretel, porque a mí se me pide que haga planes de curso, que califique exámenes, que haga esto, que lo otro, que vaya a reuniones, que haga sin fin de cosas. ¿Y en qué momento me voy a alfabetizar yo para apropiadamente alfabetizar a los demás? Es una increíble paradoja, ¿verdad? Más el miedo que da, porque ChatGPT va a matar a los diseñadores gráficos, se va el profe, pero se va a matar a todos los profesores, no, vamos todos nosotros. Entonces, Sí, es como somos muy paranoicos en las cosas. Es más, yo les voy a contar una historia. Yo empecé a diseñar, gracias. sí, gracias. Yo empecé a diseñar muy joven. Yo empecé a diseñar en el 2002, yo ya estaba diseñando. O sea que hace mucho tiempo. Y cuando yo trabajaba en una computadora Mac que era una G3, que eran las que eran de colores, que eran unas computadoras todas de colores. Y recuerdo que yo era una amenaza para los diseñadores que habían, porque como yo manejaba la computadora y ellos todo lo hacían a mano, ¿verdad? Hacían el color key, la separación de color, y yo llegué ahí a montar todo. Oiga, ahí se fueron como el 60% de las personas que trabajaban en las agencias, porque si no manejaba el equipo de la computadora, se iba. Pero ya se decía lo que dice Juan, ya iba a morir el diseñador gráfico, porque las computadoras iban a reemplazar todo. Eso es algo que es muy humano, ¿verdad? Es muy humano de que nosotros, por ejemplo, en el año 1000, el nacimiento de las iglesias góticas se da mucho por el fin del mundo. O sea, el cambio entre lo románico y lo gótico se da por el fin del mundo. Y como falló el fin del mundo, la iglesia se tuvo que remodelar y decir, no, ahora somos luz, metamos vitrales, cambiemos todos los pórticos, que Dios sea ya no Pantocrator, sino que sea más cercano al pueblo. Y bueno, ya se acomodaron. En el 2000, la tecnología se iban a apagar todas las computadoras y se iba a finalizar el mundo. Y todo el mundo así. Y después, en el 2012, todas las películas de que el mundo se acababa. Curiosamente, la mayoría de eso solo pasa en Estados Unidos. No sé qué tendrán, porque ahora ya los ovnis están comprando allá terrenos y cosas de esas. Entonces, el ser humano tiende a ser así. Y voy a retomar algo que decía Argentina. Nosotros vemos una imagen y si no la consultamos, si no la entendemos, la prejuiciamos. Cuando nosotros vimos la imagen de las uñas, la primera, eso es puro prejuicio sobre la percepción. Y eso nos hace a nosotros entrar en el universo de decir, wow, qué tanto o qué tan real son las cosas. Porque cuando hablamos de los metaversos, hablamos de inteligencia artificial, de VR, si hablamos de todo eso, eso es un universo donde nos comportamos de manera distinta. Yo veo algunos TikToks y se ve un señor ahí caminando, ¿verdad? Con los Oculus Rift, ahí va ahí, lo empujan y se cae, casi le da un paro cardíaco y está ahí en piso. O sea, ¿qué le pasa? Es porque nosotros estamos ya llevando esto a otra instancia. De hecho, si ustedes analizan esta película Wall-E, esa película hace muchos años ya era muy visionaria, ¿verdad? Que siempre frente a una pantalla
trabajamos una pantalla. Entonces todo eso ha cambiado la sociedad. Y nosotros sí, como seres humanos, que es lo que más, de manera biológica, nosotros queremos la supervivencia, ¿verdad? Queremos mantener la especie. Eso es algo que es muy natural. Por eso es que cuando usted dice, ah, mira, en Egipto morían a los 30 años, pero ahora ya llegamos a los 80, 70 y llegamos bien. Es más, llegamos con casi todos los dientes. Y eso mataba a muchas personas y eso es un proceso tecnológico para la supervivencia. Todo lo que nos asusta es porque nos sentimos amenazados de entrada, que es lo que explicaba el compañero. Claro que una tecnología nos va a asustar. Yo cuando vi, la primera vez que yo vi que se creaban imágenes con solo escribir eso, yo dije, ah, y ahí sí esto se está complicando, ¿dónde van a caer los ilustradores? ¿Dónde va a quedar esto? Pero como yo empecé la clase y les dije, la inteligencia artificial sí será muy buena, pero tiene que ser operada por un ser humano. Si no, no hay inteligencia. Es más, yo lo puedo hacer tan mal con la inteligencia artificial que me va a salir peor. Y todavía nos estamos confundiendo porque le estamos mandando un montón de información porque la gente se pone, y perdón por la expresión, a escribirle tonteras al chat para que diga cualquier cosa. ¿Cómo puedo hacer sulfuro de no sé cuánto? Eso en algunos países está equivocado. Y le empiezan a decir cosas, entonces, como eso es una inteligencia artificial que empieza a almacenar datos y hacer una base de datos, él cree que eso es real y no tiene ningún sentido lo que dice, pero es lo que dice. Ya, yo tengo amigos que le ponen, ¿cómo hacer que mi mamá sea millonaria? Y cosas así. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿verdad? Que es una irrealidad, es un mundo que se está creando y que va por esa línea. Sí, Roberto. Muchísimas gracias, profe. No, lo único que yo quiero decir, porque ya las compañeras y compañeras prácticamente han dicho todo, a mí lo que sí me gustaría, no sé, de alguna manera, eh, entrarle o llegarle es a cómo hacer para que el estudiantado utilice las inteligencias artificiales no para que le sustituyan el trabajo, no para hacerme fácil la vida, sino para trabajar con ella de una forma crítica. Yo creo que el problema, o sea, el gran meollo del asunto que tenemos es porque mucha gente lo usa como sustituto rápido de salir del problema ya, que tengo que hacer un ensayo, me meto, le doy el prompt y pum, ya me hizo el ensayo y ni siquiera lo reviso. Que tengo que hacer tal cosa, pum, me lo hace. Pero la idea sería, no sé, trascender esa visión tan simplista de que quiero salir ya y punto, que básicamente es algo, me parece, cultural que hemos tenido desde siempre, o sea, y casi que de especies, porque el ser humano le gusta tirársela rico, ¿verdad? ¿Para qué me voy a ir por el camino largo si me puedo ir por el atajo? ¿Para qué voy a ir a la panadería caminando 200 metros si puedo sacar mi carro, ¿verdad? Entonces, de ahí, esas cosas, estas conductas son lo que nos han hecho, bueno, han hecho tanto daño al ambiente, han hecho tanto daño a la sociedad y de a nosotros mismos también como personas. Entonces, si pudiéramos de alguna manera cambiar esa forma de pensar, yo creo que ni la inteligencia artificial, ni la virtualidad, ni pandemia, ni nada de lo que venga sería tan problemático. Claro, nuevamente ahí vamos a la fábula del cascabel del gato, ¿verdad? ¿Cómo ponerle el cascabel al gato? Eso es lo difícil. Pero y nada más Claro. es una reflexión. Muchas gracias. No, excelente, Roberto. Y hablamos ahí mucho de cultura, ¿verdad? Eso es pura cultura. Mariam, Sí, bueno, buenas noches. buenas noches. Pienso interesantísimo todo lo que están hablando los compañeros, el tema, y claro, y eso es lo que está ahorita en discusión. Pero ahí está la diferencia. No quiero sonar clasista, pero bueno, ahí está la diferencia entre una persona que utiliza ese tipo de herramientas sin ningún tipo de análisis y una persona que la utiliza de forma crítica, viendo si esa información que me organizó está bien o está mal.
bueno, y la verdad es que la tecnología es para facilitar la vida y tenemos que usarla, pero exactamente el reto de nosotros está en hacerles ver a los estudiantes el uso adecuado de esa tecnología y cómo tenemos que ser críticos ante ese producto final que nos da. Y ahí está la diferencia entre a quién van a contratar y cuánto van a ganar y qué tan productivos van a ser. Solamente. Sí, sí, no, eso es un gran punto porque nosotros formamos, ¿verdad? Personas profesionales en campos y yo creo que la universidad sí tiene esa integración, digamos, per se. Yo creo que todos los que hemos pasado por la universidad lo hemos visto. Eh, pero sí, yo creo que es, bueno, yo quería hacer ese pequeño break ahí como entre el terminar con una herramienta de inteligencia artificial, entender el proceso, ¿verdad? De lo que hemos venido trabajando, lo difícil. Por ahí recuerdo esa frase, uy, no, profe, estoy frustrado ya. O sea, todas esas cosas, yo creo que todo eso es importante y al final ver que hay una solución, que podamos compararla, que podamos ver el proceso. Ustedes ya no son personas que ven las imágenes igual que como las veían antes. Ya ahora van a tener otro ojo, otra chispilla. Y yo les decía, bueno, al principio va a ser muy difícil, pero después va a ser algo que es como sí, recurrente, ¿verdad? Ya ustedes van a ir asimilando. Y vamos a ver que la idea de este curso, o sea, el objetivo es ese, ¿verdad? Que haya ese cambio y que ustedes digan, bueno, yo sé ya para esto me sirve y con el tiempo vayan asumiendo, ¿verdad? Porque es muy difícil como lograr dejar todo ese contenido en 3 clases, ¿verdad? Es mucho contenido, he intentado hacerlo expedito, direccionado, repetido, pero quería que viéramos eso y que tuviéramos como un pequeño foro antes de hacer la parte final del curso. Entonces, vamos a un receso a las 6:20. Nos vemos a las 6:20 para ya terminar la parte de lo de los entornos. Sí, Rómulo, perdón, no te vi. Una pregunta nada más. Ajá. En estos enlaces que usted nos compartió, ¿se Ujú. pueden subir imágenes para que las transforme? Fotos u otro tipo de imágenes. ¿O No, cuáles? en estos no. Estos son Ahora, específicamente de construcción de imágenes. pero hay otros también que modifican imágenes. ¿Usted tiene enlaces de esos? Yo es que lo he estado trabajando un poco con Photoshop, eh, haciendo un poco escribiendo en Photoshop, pero con imágenes así, que yo suba la imagen y yo la modifique, no he estado trabajando, pero puedo buscarlo y te lo puedo facilitar. Sí, ok, gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos a las 20. Profe, y después del receso nos atiende, sí. A todos los voy a atender. Vamos a hacer la Ok, dinámica con calma, vamos a ver todo y vamos a salir bien. gracias. Vas a ver que sí. Ok. Ok, nos vemos.